Bueno, vamos a situarnos. Año 1815. Napoleón acaba de ser derrotado y las monarquías de toda la vida, las de Europa, intentan algo que parece imposible: darle para atrás al reloj, como si nada hubiera pasado. Pero claro, no contaban con un pequeño detalle: dos ideas que se habían esparcido ya como la pólvora y que estaban a punto de prenderle fuego al continente. Vamos a ver cómo el liberalismo y el nacionalismo no solo cambiaron el mapa, sino que en el fondo crearon el mundo que conocemos. Pues esta es la gran pregunta que define todo el siglo XIX. Es la historia de un choque de trenes, de una colisión que no se podía evitar. Por un lado teníamos el peso de la tradición, de los reyes que querían volver a un pasado que conocían, un pasado seguro. Y por el otro, el impulso imparable de dos nuevas fuerzas que pedían a gritos libertad y una nueva forma de sentirse parte de algo: la nación. Imaginaos la escena, ¿vale? Viena, 1815. Napoleón fuera de juego. Los emperadores, los reyes de Europa, todos reunidos. Pero no para celebrar un nuevo comienzo, no. Están ahí para intentar reconstruir a la desesperada el pasado. Su misión era una y muy clara: que la gente se olvidara de la Revolución Francesa y de todo lo que significó. Y aquí lo interesante es pensar en lo que les movía por dentro. Era puro pánico, de verdad. Su objetivo era, vamos, literal, volver a poner a las viejas dinastías en el trono y borrar del mapa cualquier cosa que oliera a revolución. Y para asegurarse, ¿qué hacen? Pues crean la Santa Alianza. Piénsalo, es como una especie de OTAN, pero de reyes absolutistas, preparada para mandar al ejército a donde hiciera falta si a la gente se le ocurriera pedir algún cambio. Pero y aquí viene lo bueno de la historia: es que no se puede volver a meter al genio en la botella. Ya era tarde. Las ideas de la revolución se habían colado por toda Europa, y había dos en concreto que iban a demostrar que eran mucho, mucho más fuertes que cualquier ejército de reyes. Y esas dos llamas, esos dos motores del cambio, eran el liberalismo y el nacionalismo. Son los dos grandes protagonistas de esta historia. Juntos, no solo se enfrentaron a ese intento de restauración, sino que acabaron redibujando por completo el mapa político y social de Europa. Así que vamos a ver qué eran exactamente estas dos ideas. Ojo, que el liberalismo no era un bloque único. Para nada. Había como dos bandos. Por un lado estaba el liberalismo más moderado, el de la alta burguesía. Su idea era algo así como: libertad, sí, claro que sí, pero para los nuestros. Defendían el sufragio censitario, que básicamente significa que solo vota quien tiene dinero y propiedades. Pero claro, enfrente tenían al liberalismo democrático, el de las clases medias, la gente de a pie, que pedía algo que en ese momento sonaba a locura: que todos los hombres pudieran votar. Y vamos con la segunda gran idea: el nacionalismo. Para entenderlo, primero hay que aclarar una cosa. ¿Qué es una nación? Pues no es solo un trozo de tierra en un mapa, es un sentimiento. Es una comunidad de gente que siente que tiene algo en común: una cultura, un idioma, una historia y, esto es clave, el deseo de tener su propio proyecto político, de ser dueños de su futuro. Y de ahí, lógicamente, sale el nacionalismo. Es la puesta en práctica de esa idea de nación. El principio es muy simple, pero para la época era revolucionario. Decía que cada nación tenía derecho a formar su propio Estado, que las fronteras del mapa debían coincidir con las fronteras de la nación. Esto, claro, era una bomba de relojería para los grandes imperios de la época, como el austríaco, el ruso o el otomano, que estaban llenos de naciones diferentes. Bueno, pues con estas dos ideas como gasolina, Europa se convirtió en un auténtico polvorín. El plan del Congreso de Viena de mantener todo atado y bien atado, pues no funcionó. La respuesta fue una serie de oleadas de revoluciones que hicieron temblar los cimientos del viejo mundo. Esta cronología es genial, porque se ve perfectamente cómo la cosa va a más. En 1820, las revueltas son casi conspiraciones, ¿sabes? Pequeños grupos secretos en el sur de Europa. 10 años después, en 1830, la cosa ya es más seria. La gente sale a la calle en masa en sitios como Francia. Pero la gran explosión llega en 1848, la primavera de los pueblos. Ahí ya no hablamos de grupitos, es una erupción en todo el continente. Y las ideas que mandan son ya la democracia y el nacionalismo. El año 48 fue el año en que el viejo mundo se rompió definitivamente. En Francia, por ejemplo, cae el rey y se proclama una república. Aunque luego la cosa se tuerce y el miedo a más revolución acaba llevando al poder al sobrino de Napoleón. En el resto de Europa, aunque muchas de estas revueltas fueron aplastadas a la fuerza, la idea del poder absoluto del rey recibió un golpe del que ya no se recuperaría. El antiguo régimen, aunque seguía vivo, estaba herido de muerte. Vale, si la primera mitad del siglo fue la de las revoluciones por la libertad, la segunda mitad fue, sin duda, la del nacionalismo. Ahora la gente no solo quería cambiar de gobierno, quería algo más grande: crear países que no existían.
A ver, el caso de Italia es que es fascinante, porque a mitad de siglo Italia no era un país, era como se decía una expresión geográfica, poco más. Convertir esa idea en una nación real fue una mezcla de política de despacho y pura aventura. El que movió los hilos fue un pequeño reino, el de Piamonte. Primero se pegaron con Austria para echarlos del norte. Después viene la parte de película, Garibaldi y sus famosos camisas rojas, que se lanzan a la conquista del sur. Y el broche final, la entrada en Roma en el 71, y así, paso a paso, mezclando guerra y diplomacia, nació Italia. El camino de Alemania fue muy diferente. Menos romántico, mucho más práctico y militar. Fue la obra de un solo hombre, una de las figuras más potentes del siglo, el canciller de Prusia, Otto von Bismarck. Su política no iba de ideales, iba de poder, y la resumió en una frase que se hizo famosa por lo clara y brutal que era: los grandes problemas no se solucionan con discursos, se solucionan con sangre y hierro. Y vaya si cumplió su palabra. Bismarck fue como un maestro del ajedrez que planifica cada jugada. Provocó 3 guerras, cada una calculada al milímetro. Primero, una contra Dinamarca para unir a los alemanes del norte. Luego, una contra Austria para quitarla de en medio y que no molestara en la unificación. Y por último, la guerra definitiva contra Francia. Tras ganarles y para humillarles más, proclamó el imperio alemán en el mismísimo Palacio de Versalles. Alemania acababa de nacer y lo hacía como la nueva y temible potencia de Europa. Total, que llegamos al final del siglo y el mapa de Europa no tiene nada que ver con el de 1815. Ha cambiado por completo. Pero esa gran revolución que había empezado en 1789, pues todavía no había terminado. Y este es un punto clave para entender lo que vendría después. El absolutismo, en Europa occidental, ya era historia. Habían nacido países nuevos, se habían aprobado constituciones. Pero este nuevo mundo liberal y nacionalista no era perfecto, ni mucho menos. Había solucionado problemas viejos, sí, pero había creado otros nuevos, y muy peligrosos. Esta es la herencia, las bombas de relojería que el siglo XIX le dejó al siglo XX. La democracia era una promesa a medias porque era solo para hombres. La unificación alemana dejó una herida abierta con Francia por los territorios de Alsacia y Lorena, una de las causas directas de la Primera Guerra Mundial. Y el sueño de tener un Estado propio seguía sin cumplirse para muchos pueblos del este de Europa. El escenario para la gran catástrofe de 1914 estaba en realidad ya montado. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Las fronteras de nuestros países, la forma en que entendemos la política, las tensiones entre naciones e incluso cómo pensamos sobre nuestra propia identidad, todo eso es en gran parte herencia directa de esa mezcla explosiva del liberalismo y nacionalismo que lo cambió todo en el siglo XIX. Entender ese siglo al final es una forma de entendernos mejor a nosotros mismos hoy.